La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra literaria que trasciende el tiempo y el espacio, una epopeya poética que nos sumerge en un viaje a través de los reinos del infierno, el purgatorio y el paraíso. Escrita en el siglo XIV, esta obra maestra no solo es una exploración profunda de la teología y la moralidad cristiana medieval, sino también un monumento de la literatura universal que ha influido profundamente en la cultura occidental. A través de sus versos vívidos y simbólicos, Dante nos guía a través de un viaje espiritual y emocional que revela tanto las penas del pecado como las glorias de la redención, ofreciendo una visión única del cosmos medieval y el alma humana en su búsqueda eterna de significado y salvación. La historia comienza el día antes del Viernes Santo en el año 1300. Dante Alighieri tiene 35 años y por ende se encuentra a mitad del camino de la vida, la mitad de la expectativa de vida de 70 años según la Biblia. El poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por 3 bestias, un león, un leopardo y una loba, a los que no puede evadir y es incapaz de encontrar la senda recta a la salvación. Estos animales son una alegoría de la soberbia, la lujuria y la codicia, 3 pecados capitales. Consciente de que él mismo se está haciendo daño y de que está cayendo en un profundo lugar donde el sol calla, Dante es finalmente rescatado por el poeta romano Virgilio. Los dos comienzan un viaje al mundo de ultratumba. Dante pasa a través de la puerta del infierno, que tiene una inscripción cuyo texto dice: «Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí». Antes de entrar completamente al infierno, Dante y su guía ven a aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que jamás hicieron algo bueno o malo entre ellos. Dante reconoce a Celestino V, un papa que renunció a su cargo. Con ellos están los exiliados que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles. Estas almas no están en el infierno ni fuera de este, pero residen en las orillas del Aqueronte. Su castigo es el de perseguir eternamente una bandera en blanco mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente los pican, mientras gusanos y otros insectos succionan su sangre y lágrimas. Este castigo se debe a que en vida no fueron capaces de abanderar ninguna causa. Ahora deben correr detrás de un estandarte vacío, y no por motivación propia, sino por evitar las picaduras de las abejas. Tras franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar el Aqueronte y llegar al infierno. Quien conduce la embarcación es Caronte, quien al saber que Dante procede del mundo de los vivos, se niega a dejarlo pasar. Virgilio, sin embargo, lo obliga a acceder pronunciando la frase: «Así se dispuso allí donde se tiene la autoridad», indicando que el viaje de Dante es deseado por Dios. Las protestas y blasfemias de las almas condenadas llenan la atmósfera. Sin embargo, el poeta pierde el conocimiento y en su poema no se describe el cruce del río. A continuación, Virgilio guía a Dante por los 9 círculos del infierno, que son concéntricos, representando la progresión de la gravedad del pecado castigado. El primer círculo es el limbo. Ahí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes pese a no ser pecadores no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados, ya que están separados de Dios, sin esperanza de reconciliarse con Él. El limbo comparte muchas características con los prados asfodelos griegos, un lugar neutral, ni bueno ni malo, donde esta gente estará eternamente siempre deseando a Dios, pero sin poder tenerlo nunca. El limbo incluye prados verdes y un castillo, el lugar donde están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo al mismo Virgilio, así como filósofos islámicos como Averroes y Avicena. En este castillo, Dante conoce a los poetas Homero, Horacio, Ovidio y Lucano, a la reina amazona Pentesilea, al matemático Euclides y a los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, y a muchos otros, entre ellos César en su rol de general de Roma. Curiosamente, Dante también se encuentra con Saladino en el limbo. Dante da a entender que todos los no cristianos virtuosos se encuentran en ese lugar. Después de este primer círculo, todos los condenados por pecados activos, es decir, que deliberadamente han pecado dañando a alguien, son juzgados por Minos, quien sentencia a cada alma y le asigna su lugar, enrollando su cola sobre sí mismo tantas vueltas como círculos deben descender. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que las embiste contra el suelo y paredes.
las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. En este círculo Dante encuentra a Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, Tristán y muchos otros que no controlaron el amor sensual durante su vida. Francesca de Rimini le cuenta a Dante cómo ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio y después murieron de manera violenta en el nombre del amor en las manos de su esposo. Francesca le cuenta a Dante que su acto de adulterio fue inspirado por la historia de Lanzarote y Ginebra. Sin embargo, ella cree que su esposo será castigado por fratricidio en Caina, en el 9º círculo, a lo cual Dante parece triste, ya que para él el amor es una fuerza muy pura y no entiende cómo puede ser algo tan maligno y trágico a la vez. Recobrando el sentido, el poeta se halla en el 3er círculo, donde se castiga a los condenados por el pecado de la gula, con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia fría mezclada con grueso granizo y ensordecidos por los terribles ladridos de Cerbero, que además los desgarra con uñas y dientes. Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la media inadecuada son castigados en el 4º círculo. Aquí están condenados los avaros que acumularon posesiones y los pródigos que las derrocharon. Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta. Cuando se encuentran chocan, se injurian. Unos reprochan: ¿por qué acaparas? Y otros responden: ¿por qué derrochas? A continuación, cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario hasta chocar de nuevo con el otro. En el 5º círculo, las almas de los iracundos están encenagadas en la espantosa y pantanosa laguna Estigia. Rabiosas se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos mientras se ahogan en sus infectadas aguas. Bajo el agua y hundidos en el lodo están las almas de los asidiosos. De mala gana, Flegias transporta en su barco a Dante y a Virgilio a través de la laguna Estigia. En el camino, un condenado les habla, Filippo Argenti, de una prominente familia, que en vida atropellaba con su carroza jalada por caballos a todo aquel que se le cruzara en su camino. Ofendido, tras ver la reacción de Dante al verlo, Filippo intenta sumergir a Dante dentro de las aguas de Estigia, pero Virgilio rápidamente lo empuja, devolviéndolo a las infectadas aguas y golpeándose a sí mismo como rabieta ante su fracaso. Cuando Dante responde: con el llorar y con el luto quédate, y espíritu maldito, Virgilio lo besa. Literalmente, esto muestra el hecho de que las almas en el infierno están eternamente fijadas en el estado que eligieron, pero alegóricamente refleja cómo Dante se contagia del pecado de la ira. Las partes más bajas del infierno se encuentran dentro de los confines de la ciudad de Dite, que a su vez está rodeada por la laguna. Los castigados dentro de la ciudad son pecadores activos. Los muros de Dite están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que lo dejen pasar con Dante, y las Erinias y Medusa amenazan a Dante. Un ángel mandado del cielo los deja entrar, abriendo la puerta al ser tocada con una vara. En el 6º círculo, los epicúreos, quienes negaron en vida la inmortalidad del alma, están condenados a yacer en flamígeros sepulcros destapados. Dante habla con un epicúreo florentino, Farinata, un gibelino, y Cavalcante di Cavalcanti, un güelfo y padre de Guido Cavalcanti, amigo de Dante y poeta. Las afiliaciones políticas de estos dos hombres crean una discusión sobre la política florentina. En respuesta a una pregunta de Dante sobre la profecía que recibió, Farinata explica que el alma en el infierno puede ver el futuro, pero no el presente. Resguardado por un minotauro, a partir del 7º círculo se encuentran los pecadores que se entregaron a la malicia, dividida en 3 anillos de homicidas y criminales, de los violentos contra sí mismos y de los blasfemos, sodomitas y usureros. En el anillo exterior se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo, los asesinos y tiranos, hundidos en el río de sangre hirviente llamado Flegetonte, vigilados por los centauros armados de arcos y flechas. En el anillo del medio están los violentos contra sí mismos, quienes transformados en nudosos árboles son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Llegado el día del juicio final,
esta clase de almas, en vez de revestirse con sus cuerpos al recobrarlos, los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los árboles torcidos son metáfora del estado de la mente del suicida. Los otros residentes del anillo son los derrochadores, quienes destruyeron sus vidas destruyendo lo que tenían de valor. Son perpetuamente perseguidos y mordidos por perros feroces. En el anillo interior están los violentos contra Dios y los violentos contra la naturaleza, quienes están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas. Los blasfemos están echados en la arena, los usureros sentados y los sodomitas deambulan en grupo. Dante conversa con dos florentinos sodomitas de diferentes grupos. Uno de ellos es el mentor de Dante, Brunetto Latini. Dante está muy sorprendido y tocado por el encuentro y muestra gran respeto por su maestro. Esto refuta la idea de que Dante solo pone a sus enemigos en el infierno. En los últimos círculos del infierno se castigan los pecados relacionados con el fraude consciente o traición. A estos círculos solo pueden llegar descendiendo un gran acantilado, que Dante y Virgilio hacen en espalda de Gerión, un monstruo alado tradicionalmente representado con 3 cabezas o con 3 cuerpos unidos, pero descrito por Dante con 3 distintas naturalezas, humana, bestial y reptil. Gerión es la imagen del fraude, con la cara que parece de un hombre honesto, su cuerpo hermosamente coloreado, pero con una punta venenosa en la cola. Los fraudulentos de forma deliberada, a sabiendas del mal que causan, están en el 8º círculo, en un lugar llamado Malas Fosas, dividido en 10 bolgias, unidas por puentes. En el primer recinto se castiga a los seductores, azotados por demonios cornudos provistos de látigos. En el segundo recinto se castiga a los aduladores, hundidos en estiércol. En el tercer recinto se castiga la simonía. Cada reo está metido boca abajo en un agujero, de modo que solo se asoman los pies en llamas. En el cuarto recinto se castiga a los adivinos, que caminan hacia atrás porque se les ha retorcido el cuello, de modo que tienen la cara en la espalda. En el quinto recinto están los estafadores, a los que unos demonios negros sumergen en una espesa resina ardiente y le pinchan con sus garfios si asoman la cabeza. En el sexto recinto están los hipócritas, que iban vestidos con capas que por fuera eran de oro y por dentro de pesado plomo, que se veían obligados a llevar con gran esfuerzo. Caifás y Anas y todos los judíos que decidieron la crucifixión de Cristo estaban crucificados, desnudos en el suelo, de modo que los demás hipócritas pasaban por encima de ellos. En el séptimo recinto, aquí están los ladrones desnudos entre serpientes que se les suben encima, les muerden y hacen que se deshagan en cenizas, luego se recomponen para seguir sufriendo el tormento. El 8º recinto es un foso en llamas, donde se castiga a los que sembraron discordia. En el 9º recinto, unos demonios desgarran en ella a los sembradores de escándalo y cisma, entre los que se encuentran Mahoma y Alí. Y en el 10º recinto, los falsificadores caminan aquejados de distintas enfermedades. El 9º círculo está rodeado de gigantes clásicos y bíblicos, quienes quizás simbolizan el orgullo y otros defectos espirituales que se esconden detrás de los actos de traición. Los gigantes están echados en el suelo y por eso se pueden ver desde más arriba. Entre ellos está Nemrod y Efialtes, quien con su hermano Otus trató de derrotar al Olimpo. El gigante Anteo está en el pozo que forma el 9º círculo. Los traidores se diferencian de los simples fraudulentos por el hecho de que sus acciones envuelven al engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. Hay 4 zonas concéntricas o rondas de traidores correspondiente en orden de seriedad a las traiciones hacia algún familiar, hacia alguien con lazos de comunidad, hacia los huéspedes y hacia el señor feudal. En contraste con la imagen popular del infierno como ardiente, los traidores están congelados en un lago de hielo conocido como Cósito, en donde cada grupo está encajado a profundidades cada vez mayores, siendo este 9º círculo del infierno más similar al infierno nórdico. La ronda 1 es llamada Caina. El nombre proviene de Caín, quien mató a su hermano Abel. Los traidores a sus propios familiares están inmersos en hielo hasta la cara. Mordred, quien atacó al rey Arturo, es uno de los traidores que se encuentran aquí. El conde Ugolino deja de morder la cabeza de su rival, el arzobispo Ruggieri, para describir cómo Ruggieri lo encerró en una torre con sus hijos.
condenándolos a morir de hambre. Una serie de correspondencias, como alusiones al mismo pasaje de la Eneida, unen este pasaje a la historia de Paolo y Francesca del segundo círculo, indicando que el hielo del infierno de la traición es el resultado final del consentimiento del pecado. La ronda 3 es llamada Ptolomea, probablemente en honor a Ptolomeo, hijo de Abobi, quien invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un banquete y después los mató, o también en honor al faraón Ptolomeo XIII, quien traicionó al cónsul Pompeyo. Los traidores a sus huéspedes están castigados aquí, echados supinos en el hielo, que les cubre todo salvo la cara. Están castigados más severamente que los anteriores traidores, porque la relación con las personas traicionadas es por pura voluntad. Fra Alberigo, que había armado a soldados para que mataran a su hermano en un banquete, explica que a veces el alma llega aquí antes que Atropos corte el hilo de la vida. Sus cuerpos en la tierra son inmediatamente poseídos por un demonio, y entonces lo que parecía ser un hombre que caminaba pasa a ser un hombre incapaz de arrepentirse. La cuarta ronda se llama Judeca, en honor a Judas Iscariote, el traidor a Cristo. Aquí están los traidores a sus benefactores, todos los castigados que están completamente inmersos en el hielo, distorsionados en todas las posiciones imaginables. Dado que aquí no hablan con nadie, Dante y Virgilio se mueven rápido hacia el centro del infierno. En el centro del infierno, condenado por cometer el último pecado, está Lucifer. Lucifer es descrito como un gigante, espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra color amarillo pálido. Lucifer está inmerso en el hielo hasta la cintura, llorando y babeando. Aletea como si intentase escapar, produciendo un viento que hiela todo el cósito. Cada boca tiene a un famoso traidor, con Bruno y Casio en las bocas de la izquierda y la derecha. Estos 2 hombres estuvieron involucrados en el asesinato de Julio César, un acto que para Dante significa la destrucción de la unificación de Italia, ya que mataron al hombre que debía gobernar al mundo. En el centro está Judas. A él se le aplica la peor de las torturas. Su cabeza es roída por la boca de Lucifer. Lo que se ve aquí es una perversión de la Trinidad. Lucifer es impotente, ignorante y está lleno de odio. Los 2 poetas salen del infierno escalando sobre Lucifer, pasando a través del centro de la tierra, y emergen en el otro hemisferio justo antes del amanecer en Pascua, bajo un cielo lleno de estrellas. Tras sobrevivir a las profundidades del infierno, Dante y Virgilio ascienden hacia la montaña del Purgatorio, en la zona opuesta del planeta. Se trata de una isla, la única en el hemisferio sur. Dante situó el infierno exactamente debajo de Jerusalén, en una grieta formada debido a la caída de Satán. El monte Purgatorio, exactamente en la zona opuesta del mundo, se creó por el desplazamiento de tierra que siguió a este evento. En un sentido alegórico, el purgatorio representa la vida penitente en la concepción cristiana. En contraste al barquero Caronte cruzando el Aqueronte en el infierno, las almas de los cristianos llegan al purgatorio escoltadas por un ángel. Apropiadamente, es el domingo de Pascua cuando Dante y Virgilio llegan. En las orillas del purgatorio, Dante y Virgilio encuentran a Catón, un pagano que ha sido nombrado por Dios guardián del pie del monte. En la zona baja de la pendiente, llamada antepurgatorio, ellos llegan a conocer 2 clases principales de almas cuya penitente vida cristiana fue retardada o deficiente: los excomulgados y los arrepentidos de forma tardía. Los primeros son detenidos aquí por un periodo 30 veces de largo como su periodo de contumacia o terquedad. Los segundos incluyen a los demasiado perezosos o preocupados por su arrepentimiento y aquellos que se arrepintieron en el último minuto sin haber recibido formalmente la unción de los enfermos, como resultado de muertes violentas. Estas almas serían aceptadas en el purgatorio gracias a su genuino arrepentimiento, pero tendrían que esperar ahí por un tiempo igual al tiempo que permanecieron en la tierra. Entre los excomulgados se encuentran Manfredo de Sicilia y entre los perezosos se encuentran Belacúa, con lo que Dante se encuentra aliviado de encontrarlo aquí y no en el infierno. Entre los que no recibieron la última unción se encuentran Pía de Tolomei de Siena, quien fue asesinada por su esposo Nelo de la Pietra. En esta categoría también está Sordelo, quien como Virgilio era de Mantua. Cuando Sordelo descubre la identidad del eminente poeta, llega a inclinarse en honor a él. Virgilio era el menos calificado como guía aquí, como lo era en el infierno. Como residente del purgatorio, Sordelo está capacitado para explicar la regla de la montaña, que luego de la puesta de sol, las almas son literalmente incapaces de seguir escalando más peñas. Alegóricamente, el sol representa a Dios, significando que el progreso de la penitente vida cristiana solo puede llegar a hacerse mediante la gracia divina. Desde que el sol se pone,
Dante y sus compañeros se detienen para pasar la noche en un hermoso valle donde llegan a conocer a personas a quienes sus preocupaciones acerca de sus deberes públicos y personales obstaculizaron su progreso espiritual, especialmente fallecidos monarcas como Rodolfo I, Otakar, Felipe el Calvo y Enrique III. Caminando desde un sueño, Dante se da cuenta de que había sido llevado a la puerta correcta del purgatorio. Esta puerta tiene 3 caminos: blanco pulido, que refleja la pecaminosidad del verdadero yo del penitente; negro, que es el color de luto con grietas en forma de cruz; y roja, simbolizando la sangre de Cristo y la restauración de la vida plena o verdadera. La puerta estaba custodiada por un ángel que usa la hoja de su espada para escribir la letra P 7 veces en la frente de Dante. La letra P significa pecado. El ángel usa 2 llaves, de plata y de oro, para abrir la puerta, siendo ambas necesarias. Desde la puerta del purgatorio, Virgilio guía a Dante a través de sus 7 terrazas. Cada terraza purga un pecado en particular de manera adecuada. Aquellos en el purgatorio pueden dejar voluntariamente su círculo, pero solo lo harán cuando se haya corregido el defecto dentro de sí mismos que llevaron a cometer el pecado. Las primeras 3 terrazas del purgatorio están relacionadas con pecados causados por un mal amor que de alguna forma llega a herir a la persona amada. El primero de estos es el orgullo. En la terraza hay almas orgullosas purgando sus culpas. Dante y Virgilio ven hermosas esculturas expresando humildad, la virtud opuesta. Luego de haber sido introducidos en la humildad, Dante y Virgilio conocen las almas de los orgullosos, quienes han sido doblados por el peso de enormes piedras en sus espaldas. Mientras ellos caminan por la terraza, pueden llegar a ver y analizar los ejemplos de humildad en las esculturas. Dante señala con franca autoconciencia que el orgullo es un defecto en él. Yo sufro mucho más la pena debajo, mi alma ansiosa está en suspenso. Preparada siento el gran peso de la primera terraza. Luego de la conversación con el orgulloso, Dante ve algunas esculturas mucho más alejadas. Estas ilustraban el orgullo mismo. Estas mostraban a Satanás, la Torre de Babel, el rey Saúl, a Aracné, el rey Roboam y otros. Luego los poetas ascienden a la siguiente terraza. Un ángel cepilla con sus alas la frente de Dante, borrando la letra P, correspondiente al pecado del orgullo, y Dante oye la beatitud. La segunda terraza pertenece a la envidia. La envidia era el pecado que mira con deseo y repudio la fortuna y riquezas de otros, tomando cualquier oportunidad para quitarles o privarles de su felicidad. Al entrar a la terraza de los envidiosos, Dante y Virgilio en un primer momento oyen voces contando historias acerca de la generosidad, la virtud opuesta. Aquí, tal como en las otras terrazas, hay un episodio de la vida de la Virgen María. Las almas de los envidiosos vestían túnicas grises de penitencia y tenían sus ojos cosidos con alambre de hierro, recordando la forma en cómo los cetreros cosían a los ojos de sus halcones para lograr entrenarlos. Así se les hacía más necesario poder oír que poder ver. Las voces en el aire también incluyen ejemplos de envidia. Uno clásico es el de Aglauros, quien según Ovidio fue convertido en piedra porque estaba celosa del amor de Hermes por su hermana mayor Erce. A medida que va saliendo de la terraza, la deslumbrante luz emitida por el ángel de la terraza hace que Dante revele un poco de su conocimiento científico, pues observa que el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo de reflexión, tal como la teoría y los experimentos habían demostrado. La tercera terraza pertenece a los iracundos. Ejemplos de mansedumbre, la virtud opuesta, son mostrados a Dante como visiones en su mente. Las almas de los iracundos caminaban en fumarolas de acre. Esto simboliza el cegador efecto del enojo. Virgilio explica a Dante la organización del purgatorio y su relación con el amor pervertido, deficiente o mal dirigido. Las terrazas que habían recorrido hasta el momento habían borrado la soberbia, la envidia y la ira, todos ellos amores mal direccionados. En la cuarta terraza se podrían encontrar las almas de aquellos que pecaron por descuido, lo que sería la pereza. Desde el momento en vida en que se falla al buscar el amor, aquí son condenados a incesantes trabajos. Los ejemplos de entusiasmo o energía, las virtudes opuestas, son aclamados por las almas que recorren la terraza. Estos ejemplos incluyen episodios de la Virgen María, Julio César y Eneas. Esta actividad además reemplaza las oraciones verbales de esta terraza. Estos perezosos están demasiado ocupados siquiera para conversar durante sus trabajos. Por ello, esta es una de las secciones más cortas del poema. Al caer la segunda noche, con los poetas aún en la terraza, Dante sueña con una sirena, símbolo del amor desordenado o excesivo representado por la avaricia, la gula y la lujuria.
En las tres últimas terrazas se encuentran los que pecaron por amar buenas cosas, pero amándolas excesivamente o desordenadamente. En la quinta terraza, la excesiva preocupación por los bienes terrenales, ya sea codiciosamente o extravagantemente, es castigada y purificada, y los avaros y los adinerados yacen boca abajo al suelo sin posibilidad de moverse. En esta terraza, Hugo el Grande se lamenta en contraste cómo la avaricia había motivado las acciones de sus sucesores y profetiza eventos que sucederían luego de la época en la que se ubica el poema. Entre estos eventos se incluyen cómo Carlos II de Nápoles dio a su hija en matrimonio a un anciano de mala fama y cómo Felipe IV de Francia arrestó al Papa Bonifacio VIII en el año 1303. Dante también comenta acerca de la destrucción de la Orden de los Templarios por deseos de Felipe en el año 1307, lo que liberó a Felipe de las deudas que tenía con la orden. En una escena que Dante relaciona con el episodio en el que Jesús se aparece a sus dos discípulos en el camino hacia Emaús, Dante y Virgilio son alcanzados por el poeta Estacio, a quien Dante presenta, aunque no en bases obvias o entendibles, como un convertido al cristianismo. Acababa de finalizar su purificación en aquel círculo, y como cristiano, su guía sería apta para complementar la de Virgilio. La sexta terraza purifica a los glotones, y en general a todos aquellos que a pesar de estar satisfechos, insistían al comer, beber y saciar su cuerpo. En una evocadora escena del castigo de Tántalo, los glotones mueren de hambre ante árboles llenos de frutos que nunca estarán a su alcance. En este círculo, los ejemplos son dados por voces que se escuchan entre los árboles. Juan el Bautista, quien solamente vivía de langostas y miel, es un ejemplo de las virtudes opuestas, templanza o moderación, mientras que un ejemplo clásico de gula es cuando los centauros ebrios se enfrentaban a los lapitas. Subiendo a la séptima terraza, Dante se pregunta cómo es posible para almas incorpóreas tener el aspecto descarnado de las almas siendo privadas de comida aquí. En explicación, Estacio habla de la naturaleza del alma y su relación al cuerpo. La terraza de la lujuria tiene una inmensa pared de llamas a través del cual todos deben pasar. Almas arrepintiéndose del deseo mal dirigido sexual se ejecutan a través de las llamas gritando ejemplos de lujuria, Sodoma y Gomorra y Pasífae, y de la castidad y de la fidelidad marital. Entre las flamas a las que no se atreve a entrar están los poetas románticos Guido Guinizelli y Arnaud Daniel, con quienes Dante conversa. Le recuerdan a Dante que a Beatriz puede encontrarla al otro lado del paraíso terrenal. Finalmente, Virgilio persuade a Dante para que pase entre las llamas. En los escalones del paraíso terrenal, la noche cae por tercera vez y Dante sueña con Lea y Raquel, quienes simbolizan la vida cristiana activa y no monástica, y también la vida cristiana de contemplación, ambas importantes. En la cima del monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrenal o el jardín del Edén. Alegóricamente representa la inocencia que existía antes de que Adán y Eva perdieran la gracia de Dios. Aquí Dante conoce a Matilda, una mujer cuya identidad literal y alegórica es seguramente el problema más tentador de la comedia. De todas maneras, Matilda prepara a Dante para su encuentro con Beatriz, la mujer a la que históricamente Dante dedicó sus anteriores poesías. La mujer a cuyo pedido en la historia Virgilio fue ordenado traer a Dante en su viaje, y la mujer que alegóricamente simboliza el camino a Dios. La apariencia de Beatriz y una dramática escena de reconciliación entre Beatriz y Dante, en la que ella reprocha su pecado, ayuda a cubrir la desaparición de Virgilio, que como símbolo de la filosofía y humanidad no cristiana no puede ayudarle más en su acercamiento a Dios. De esta forma, Beatriz se convierte en la guía de Dante. Dante pasa por el río Lete, que le borra la memoria de sus anteriores pecados, y ve una alegoría de la historia bíblica y de la Iglesia, en la que el carruaje representa a la Iglesia. Esta alegoría incluye una denuncia de los papados corruptos y sus vínculos con la monarquía francesa. Finalmente, Dante bebe del río Eunoe, recuperando la memoria y preparándose para su ascenso al paraíso. El paraíso comienza en la cima del monte Purgatorio, al mediodía del miércoles después de Pascua, coincidiendo narrativamente con el final del purgatorio. Tras ascender por la atmósfera superior, Beatriz guía a Dante a través de los cielos del paraíso, hacia el Empíreo, que es donde Dios reside. Las 9 esferas son concéntricas, como en la clásica teoría geocéntrica de la cosmología medieval. Mientras las estructuras del infierno y del purgatorio se basan en las diferentes características del pecado, la estructura del paraíso se basa en las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y coraje, y las 3 virtudes teologales:
fe, esperanza y caridad. La primera esfera es la luna. En su visita a la luna, Beatriz explica a Dante el porqué de las marcas en su superficie, describiendo un sencillo experimento de óptica. También expresa su estima por el método experimental en general. Las fases de la luna se asocian con la inconstancia. Su esfera es por ende la de las almas que abandonaron los votos monásticos y por ende presentaron deficiencias en su virtud de coraje. En esta, los protagonistas conocen a Picarda Donati, la hermana de Forese Donati, amigo de Dante, quien murió poco después de ser obligada a abandonar el monasterio. También conocen a Constanza I de Sicilia, quien según Dante fue arrancada por la fuerza de un monasterio para contraer nupcias con Enrique VI. Beatriz habla sobre la libertad de la voluntad, el carácter sacro de los votos y la importancia de resistir a las presiones. Beatriz explica que un voto es un pacto firmado entre el hombre y Dios, en el cual una persona ofrece su libertad a Dios. Estas decisiones no deben tomarse a la ligera y deben mantenerse una vez realizados, a menos que mantenerlo acarree un mal demasiado grande, como el sacrificio de las hijas de Jefté y de Agamenón. La segunda esfera es Mercurio. Debido a su proximidad al Sol, el planeta Mercurio suele ser difícil de ver. Desde un punto de vista alegórico, el planeta representa a quienes hicieron el bien por el deseo de adquirir fama, pero quienes debido a su ambición fallaron en la virtud de la justicia. Su gloria terrenal palidece junto a la del Sol, del mismo modo que el planeta Mercurio es casi insignificante junto al Sol. Dante conoce en esta esfera al emperador Justiniano, quien se presenta con las siguientes palabras: César fui y soy Justiniano, indicando que su personalidad permanece, pero que su cargo terrenal ya no tiene validez. Justiniano cuenta la historia del Imperio Romano, mencionando entre otros a Julio César y Cleopatra, y lamenta la situación actual de Italia debido al conflicto entre güelfos y gibelinos. La tercera esfera es Venus. Al planeta Venus, el lucero de la mañana y de la tarde, tradicionalmente se le asocia con la diosa del amor, por lo que el autor lo convierte en esfera de los amantes, quienes fallaron en la virtud de la templanza. Dante encuentra a Carlos Martel de Anjou, Sicilia, a quien ya conocía, y quien expresa que para funcionar correctamente, cualquier sociedad necesita gente de diferentes tipos. Estas diferencias se ilustran con Cunisa da Romano, amante de Sordelo, quien se encuentra en el cielo, mientras que su hermano Escelino III da Romano en el infierno, entre los violentos del séptimo círculo. La cuarta esfera es el Sol. Más allá de la sombra de la Tierra, Dante encuentra ejemplos positivos de prudencia, justicia, templanza y coraje. En el Sol, que es la fuente de luz de la Tierra, Dante encuentra los máximos ejemplos de prudencia, las almas de los sabios, quienes ayudaron a iluminar el mundo intelectualmente. Al principio, un círculo de 12 luces brillantes bailan alrededor de Dante y Beatriz. En una segunda etapa, 12 nuevas luces aparecen, una de las cuales es San Buenaventura, un franciscano que cuenta la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden a la que Santo Tomás pertenece. Como las dos órdenes no siempre fueron amigas en el mundo terrenal, tener miembros de una homenajeando al fundador de la otra muestra que el amor reina en el cielo. Las 24 luces giran en torno a Dante y Beatriz, cantando la Trinidad. Santo Tomás explica la sorprendente presencia de Salomón, quien se encuentra en el lugar por sabiduría real, más que filosófica o matemática. La quinta esfera es Marte. Al planeta Marte tradicionalmente se le asocia con el dios de la guerra, por lo que Dante hace de esta esfera la de los guerreros de la fe, quienes dieron su vida por Dios, mostrando por ende la virtud del coraje. Los millones de centellas de luz, que son sus almas, forman una cruz griega en el planeta Marte, y el autor la compara con la Vía Láctea. Dante conoce a su ancestro Casiagida, quien participó en la Segunda Cruzada, y habla en términos elogiosos de la República de Florencia del siglo XII, pero lamenta la decadencia de la ciudad en los tiempos del autor. Casiagida encarga a Dante escribir y contar todo lo que ha visto en los 3 reinos de ultratumba. Dante, por último, encuentra varios otros guerreros de la fe, como Josué, Judas Macabeo, Carlomagno, Roldán y Godofredo de Bouillon. La sexta esfera es Júpiter. El planeta Júpiter se suele asociar con el rey de los dioses, por lo que Dante lo escoge como la esfera en la que figuran los reyes que se caracterizaron por su justicia. Las almas deletrean la versión latina de justicia del amor que juzgas, tras la cual la M final de la frase
toma la forma de un águila imperial gigante. En esta esfera se encuentran David, Ezequías, Trajano, quien se convirtió al cristianismo según una leyenda medieval, Constantino I, Guillermo II de Sicilia y Rifeo, el troyano, quien fue un pagano salvado por la merced de Dios. Las almas que forman el águila imperial hablan en una sola voz y hablan de la justicia de Dios. La séptima esfera es la de Saturno. La esfera de Saturno es la de los contemplativos, que incluye la templanza. Dante encuentra a Pedro Damián y discute con él sobre el monacato, la doctrina de la predestinación y la triste situación de la Iglesia. Beatriz, quien representa la teología, se hace cada vez más adorable y llena de gracia, lo cual es una señal que indica la cercanía de la percepción del observador a la de Dios. La esfera de las estrellas fijas es la de la iglesia militante. En este punto, Dante vuelve la vista atrás para contemplar tanto las 7 esferas por las que ha pasado como la tierra. Dante ve a sí mismo a la Virgen María y a otros santos. San Pedro examina a Dante sobre la fe, preguntándole qué es y si alberga o no ese sentimiento. Tras la respuesta, San Pedro le pregunta al protagonista cómo sabe que la Biblia es verdadera, y en un argumento atribuido a San Agustín, Dante cita el milagro de que la Iglesia haya crecido tan pronto y tan robusta a partir de orígenes tan humildes. Santiago examina a Dante sobre la esperanza, y Beatriz da fe de que el autor alberga ese sentimiento. Por último, San Juan examina a Dante sobre el amor, y en su respuesta el protagonista se refiere al concepto de amor torcido discutido en el purgatorio. La siguiente es la novena esfera. El primer móvil es la mayor esfera del universo físico. Dios la mueve directamente, haciendo que por reacción a su vez se muevan todas las otras esferas que alberga. El primer móvil es la morada de los ángeles, y allí ve Dante a Dios como un intenso punto de luz rodeado de 9 anillos de ángeles. Beatriz explica la creación del universo y el papel de los ángeles, terminando con una severa crítica a los predicadores de entonces. Desde el primer móvil, Dante asciende a una región que está más allá de la existencia física, el Empirio, que es la morada de Dios. Beatriz, que representa la teología, se hace en este lugar más bella que nunca, y Dante se ve envuelto por la luz, de modo que es capaz de ver a Dios. Dante ve una rosa enorme que simboliza el amor divino, cuyos pétalos son las almas entronizadas de los fieles, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Todas las almas que ha conocido en el paraíso, incluyendo a Beatriz, tienen su morada en esta rosa. A su alrededor hay ángeles volando como abejas, distribuyendo paz y amor. Cuando Beatriz pasa a ocupar su lugar en la rosa, Dante ya se encuentra más allá de la teología, y a su vez puede contemplar directamente a Dios y San Bernardo. Este será su guía en esta última etapa. San Bernardo continúa explicando la predestinación y reza a María a favor de Dante. Por último, el protagonista entra en contacto directo con Dios, quien aparece como 3 círculos idénticos, que ocupan el mismo espacio, los cuales representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de estos círculos, el protagonista discierne la forma humana de Cristo. La Divina Comedia termina con el poeta tratando de entender cómo los círculos logran encajar y cómo la humanidad de Cristo se refiere a la divinidad del Sol. No obstante, como Dante lo señala, para continuar no bastaban las propias alas. Tras un rayo de comprensión que el poeta no puede explicar, Dante entiende y su alma entra en total armonía con el amor divino. Este viaje a través del paraíso no solo nos ha llevado a comprender la estructura del universo según la visión medieval, sino que también nos ha invitado a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la eternidad. Gracias por acompañarme en esta travesía espiritual. Espero que la experiencia haya sido tan enriquecedora para ti como lo ha sido para mí compartirla. La Divina Comedia, en toda su magnitud, nos recuerda la profundidad de la búsqueda del conocimiento y la eterna aspiración hacia lo divino.